Pues ahora el doctor Miguel Sea Alayo nos va a dar una conferencia sobre Uchurajay, el proceso judicial, la demanda ante la Corte Internacional de los Derechos Humanos, los informes, como les habíamos adelantado, los informes Mario Vargas Llosa y de la Comisión de la Verdad. Un aplauso para Miguel Sea Alayo. Muy buenas noches a todos ustedes. Saludo especial a la ayuda de Revista Sedano, que nos acompaña esta noche. Agradecerle a nombre de la Federación de Periodistas del Perú. También creo que ha sido un marco muy apropiado para una conferencia de este tipo, escuchar la música y escuchar. Como creo que cualquiera que escuche esta música y tiene algo de sensibilidad social no puede dejar de emocionarse. A mí particularmente me gusta mucho esa canción. He estado en Huanta, he estado en Ayacucho, he visitado Uchurajay también. Y verdaderamente uno vive ese sentimiento melancólico y ese sentimiento de dulzura y ternura, pero a la vez también ese sentimiento combativo, ese sentimiento de enfrentar la injusticia. Como bien lo ha dicho la señora que ha interpretado, no se debe ni se puede identificar esta canción con el terrorismo. Los hechos de Huanta fueron simplemente una protesta estudiantil frente al abuso de quitar la gratuidad de enseñanza en ese tiempo en el gobierno militar, ¿no? Y costaron la vida de estudiantes, de jóvenes estudiantes, no de terroristas. Lamentablemente algunos confunden, algunos pretenden utilizar esa canción con esos fines, pero esta es una canción muy emotiva y es una canción que pertenece a este recuerdo, a este sacrificio, a esta gesta de los estudiantes huantinos, y que sirvió para que en todo el Perú se elimine pues esa norma, ¿no? Bien. Entrando al tema en concreto, el tema es bastante amplio, lo pensábamos llevar a manera de un diálogo, a manera de un debate justamente con el doctor Julio Falconi, que es el abogado que ha llevado el proceso judicial de Uchurajay, y también el abogado que ha visto en parte, o me parece que está viendo actualmente, el tema de la Corte Interamericana, ¿no? Hace un par de años estuvimos con él en este mismo auditorio y conversamos ampliamente sobre el tema, nos aclaró muchos aspectos. Él ha publicado un libro explicando los pormenores del proceso judicial y nos hubiera gustado mucho el día de hoy justamente compartir su conocimiento sobre este tema judicial, dialogar, hacerle preguntas y poder llegar a un conocimiento mayor del tema. Lamentablemente, por causa de fuerza mayor no está presente. En mi caso, he estudiado durante varios años este tema documentalmente y, como les dije, incluso he ido al mismo Uchurajay. Tenemos 4 fuentes o 4 aspectos de estudio fundamentales al margen de la amplia documentación, libros, artículos que existen respecto, que son el informe de la Comisión Vargas Llosa, el informe de la Comisión de la Verdad, el proceso judicial amplísimo, muy controvertido, y actualmente lo que se encuentra admitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exponer detalladamente cada uno de estos temas nos tomaría bastante tiempo, y como les digo, se pensaba hacer en 2 partes. Voy a tratar de resumir al máximo y lo que queremos es llevar un diálogo. Probablemente los aquí presentes conocen bastante el tema, nos podrían, digamos, ayudar con preguntas, con comentarios, con aportes sobre su conocimiento sobre este tema, su experiencia. Como bien le digo, inicialmente debemos poner un marco. El tema es controvertido. Existen opiniones a favor, en contra, existen varias tendencias, varias interpretaciones, ¿no? Se interpreta desde un punto de vista netamente periodístico, de la noticia, de buscar la verdad. Se interpreta desde un punto de vista antropológico, un punto de vista de cómo pensaban, cómo actuaban estas personas desde su inicio, su historia, su divorcio o su compenetración con la realidad oficial del Perú. Se interpreta desde un punto de vista político, en el sentido de interpretar, ¿no?, que fue el abuso de un gobierno de derecha, del gobierno del señor Belaúnde en ese momento, frente a una posición de izquierda, que en ese momento no hizo un deslinde apropiado con el terrorismo hasta mucho tiempo después, ¿no?
Entonces, ubicarnos de hace 33 años es lo más importante. No podemos verlo con los ojos que vemos hoy día, un Perú relativamente pacificado, ¿no? Jóvenes, estudiantes universitarios, escolares, personas adultas inclusive, que no vivieron esa época o que no se empaparon mucho de lo que ahí sucedió. De ahí la importancia de lo que se llama la Comisión de la Verdad tan criticada, ¿no? Porque conocer y mantener esa memoria, difundir la verdad y buscar la reconciliación de los peruanos es algo muy importante que se ha hecho también en otras partes del mundo. Específicamente, muy cerca a nosotros, en Argentina y en Chile. Se instauró Comisión de la Verdad, se averiguó los abusos de los gobiernos militares y se descubrió pues cientos o miles de muertes, ejecuciones extrajudiciales, etc. La diferencia con ellos es que ahí esos abusos no fueron cometidos por elementos terroristas o subversivos, sino por el Estado, por gobiernos militares que a través de paramilitares, a través de los propios efectivos policiales o de las Fuerzas Armadas, implementaron estos abusos. En nuestro país hubo un abuso, una violación de derechos humanos, traducida en barbaridades, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, ¿no? Reclutamiento de niños y adolescentes, ¿no? A través de ambos bandos. A través del movimiento subversivo denominado Sendero Luminoso, y luego aparecería Movimiento Tupamaro, y a través del Estado, que no supo responder ante ese peligro y actuó probablemente a través de estrategias que consideraron algunos asesores o políticos adecuadas en ese momento, utilizando políticas de desaparición, utilizando políticas de ocultar la información, utilizando políticas de manera indiscriminada, eliminando personas inocentes con tal de eliminar entre esas personas inocentes a algún subversivo, ¿no? Esta política fue aplicada probablemente desde los mandos medios o desde las más altas esferas políticas o militares. Entonces, eso es donde debemos ubicarnos en ese momento, ¿no? O sea, no centrarnos en que, bueno, el Estado fue el abusivo, el Estado fue el que hizo esa barbaridad, el que merece la condena, el que merece toda la carga de lo que pasó, ¿no? Porque hubo un movimiento subversivo que actuó de esa manera. Este movimiento subversivo tuvo una ideología y estaba en su derecho de poner en práctica esa ideología, ¿no? Con un levantamiento armado en su momento, pero no estaba en ninguna forma justificada a través de su ideología el matar inocentes, en enfrentarse a aquellos que decía defender, que eran los propios campesinos que no se querían sumar a su movimiento. Entonces, este movimiento subversivo no solamente se enfrentaba a las Fuerzas Armadas, no solamente eliminaba a alcaldes, congresistas o políticos o oficiales, eliminaba también a humildes campesinos, a gente que no tenía ni un ápice de explotadora, a gente que no tenía ni un ápice de derechista, a gente que no tenía nada que ver con el conflicto, simplemente por no sumarse a su movimiento. Entonces, eso no justifica en absoluto que puedan ellos denominarse un movimiento que surgió por la pobreza, que surgió en busca de la justicia, ¿no? Entonces, este marco, ¿y qué significó esto? Miles de muertes ejecutadas por ambos bandos y grandes pérdidas materiales para el Perú, ¿no? Los que vivimos en aquella época, al viajar a provincia o acá mismo en Lima, ya en la parte final, nos sentíamos totalmente, ahora nos sentimos inseguros con la delincuencia. En aquel momento nos sentíamos inseguros que al salir podíamos tropezarnos con un coche bomba, con una balacera entre policías y terroristas, podíamos estar sin luz, con los apagones constantes por las torres que la volaban, que significaba también el corte de agua, con los paros nacionales que impedían el acceso de los productos de la capital y muchos otros problemas que hubo. Se abandonó, acá el centro de Lima estaba totalmente abandonado, ¿no? Justamente por el temor a los atentados, completamente ya había perdido su valor comercial, su valor histórico, hasta para pasear. Y ni qué decir en las provincias, el despoblamiento total de comunidades, el aniquilamiento no solamente de combatientes, sean terroristas o sean militares o policías, sino el aniquilamiento de mujeres y niños, personas inocentes que en medio de dos fuegos eran acribilladas indiscriminadamente, y para unos eran simplemente el costo social de la revolución, para otro era el daño colateral, ¿no? Para
el militar era, bueno, simplemente acabamos con los guerrilleros y por ahí había un par de inocentes, un niño, una mujer, bueno, cayó también, pues daño colateral. Para el subversivo era costo social. Tienen que morir los explotadores, los derechistas, los abusivos, y si caen también el pueblo, tendrá que caer porque es un costo social. Pero ninguna doctrina justifica la muerte de inocentes. Y dentro de la civilización que formamos parte, tampoco justifica las ejecuciones extrajudiciales. Por mucho que esa persona sea un delincuente, un terrorista, o sea inclusive un explotador. Por tanto, esto nos hace recordar un poco acá, entre paréntesis, a lo que estuvo en boga hace unos meses, ¿no? La famosa campaña Chapa tu chorro, que algunos lo exageraban, chapa y mátalo, pues, y justificado, ¿no? Por si nos libramos de la seguridad. Bueno, en aquel tiempo no había esa idea, pero se decía, bueno, pues que se defiendan los comuneros y maten a los terroristas, ¿no? Y eso fue parte del origen de lo que sucedió. Que hubo que se rebasó el Estado, el presidente de aquel momento no tenía la experiencia, no tenía la energía, no tenía la decisión política de enfrentar este problema. Los militares salían de una experiencia de enfrentar una guerrilla en la selva, que era diferente a este movimiento subversivo, ¿no? Mucho más oculto, mucho más organizado, mucho más amplio, mucho más ideologizado. Trató de aplicar fórmulas ajenas al país y simplemente optaron por la eliminación. Pero luego vieron que no fue tan fácil y se fueron sumando los atentados, como les dije antes, contra autoridades civiles, políticas, militares, primero en las zonas aisladas, después en las ciudades, capitales de provincia y por último en la costa y en Lima, ¿no? Donde proliferó también en su momento, poniendo en riesgo toda la estabilidad democrática, poniendo en riesgo la producción económica, poniendo en riesgo la vida de cualquier persona y poniendo en riesgo también de que los jóvenes y los niños se vieran captados por este movimiento, sea voluntariamente, engañados o a la fuerza, como muchas veces lo hacían. Llegaban a un pueblo, a una comunidad, recolectaban a los jóvenes, a los adolescentes y se los llevaban contra su voluntad, arrebatándolos a sus padres, formen parte de sus milicias y sean los primeros que vayan al combate y caigan. Eso fue pues el panorama de aquella época. Entonces, una de las brillantes ideas, entre comillas, de los militares o de los políticos que condujeron eso, fue organizar a los comuneros y permitirles que ellos mismos se enfrenten sin armas, sin organización, sin formación ante los senderistas. Ahora, obviamente los comuneros también se sentían resentidos con que les arrebataban sus animales, les arrebataban su producción agrícola, con que se llevaban a sus mujeres y sus niños, y también actuaron de esa manera. Luego esto se organizó mejor y ya en los últimos años del terrorismo y hasta la fecha existen las famosas rondas campesinas, los comités de autodefensa, más organizados, respetando el Estado de Derecho y supervisados, porque eso ya no se pudo eliminar, hasta la actualidad existe. Nosotros vemos en el desfile militar desfilar a los ronderos campesinos, con sus escopetas, con sus lanzas, con sus flechas, ¿no? En el caso de las comunidades nativas. Es algo que existe actualmente y que surgió de aquellas épocas, pero obviamente ahora ya está de otra manera reglamentado, de otra manera establecido. Pero en aquel momento surgía recién y simplemente se justificaba: defiéndete, vienen los senderistas a matarte, a quitarte tus cosas, mátalos tú también, y el Estado no te va a hacer nada. Ese fue el mensaje que se vendió. ¿Y dónde empieza eso? En una localidad llamada Molchao, en las alturas de Huánuco, donde se comunica que habían muerto 7 senderistas en manos de los comuneros, y el propio presidente sale a felicitar eso como un acto patriótico. Y el general Clemente Noel, encargado del comando político militar de Ayacucho, recientemente también felicita y saluda esa actitud. Frente a eso, en periodismo, la opinión pública se sentía indecisa, se sentía insegura, se sentía desconfiada. ¿Será o no será verdad que pasó eso? Y muchos periodistas decidieron averiguarlo ellos mismos. Fueron a Ayacucho, buscaron facilidades, obviamente los militares y la policía se las dio, y tenían la duda si realmente esas muertes en Molchao fueron hechas por los comuneros, o fueran hechas por los hinchis o por los militares, o inclusive se decía que entre esas muertes había niños. Para eso
este grupo de periodistas que todos conocemos, cuyos nombres conocemos, se organizaron y partieron. Partieron hacia Huachao vía Uxlajal. En el camino pasaron un control militar, se especula sobre si fueron o no identificados, si sabía o no sabía el general Clemente Novello, los altos mandos que estos periodistas iban hacia ese camino, y llegados al lugar de los hechos, lamentablemente fueron asesinados. Y aquí empiezan las muchas, múltiples y diferentes versiones que hasta ahora, después de 33 años, no están totalmente aclaradas. Entonces, ¿quién fue el primero encargado de investigar? Se organizó una comisión nombrada por el presidente de la República, por Fernando Belaúnde, pero sugerida también esa organización por el Congreso de la República en ese momento, integrada, presidida por Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, junto con su comisión y asesores, antropólogos, lingüistas, reportero gráfico inclusive, se apersonaron, entrevistaron a los comuneros, tomaron declaraciones, fueron al sitio y llegaron a una conclusión, que había sido una confusión de los comuneros, que habían pensado que estos señores periodistas que llegaban podían ser terroristas, que sin mediar ningún diálogo los atacaron y los asesinaron a golpe de palo, hacha, machete. Ante esa situación, nadie creyó esa versión, ¿no? Se dijo que no podía haber sido así de esa manera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también otras versiones que circularon y que las hizo circular de manera equivocada fue el general Clemente Novello, para justificar, para librar de responsabilidad a los militares o a la policía. Decir que los periodistas portaban una bandera roja. Decir que los comuneros confundieron una cámara fotográfica con las armas, ¿no? Sobre eso se especuló muchísimo y salieron muchos a decir que era imposible que un comunero no conociera una cámara fotográfica y que obviamente los periodistas no portaban ninguna bandera. Aunque existe una versión última, por ejemplo en este libro que se publicó el año pasado, los hermanos Tipe, que afirman que la bandera pudo haber sido la franela roja con que tapaban sus cámaras fotográficas, y dentro de su exaltación que tenían los comuneros, confundieron eso, ¿no? Me parece también una versión bastante poco creíble, ¿no? Pero bueno, eso es lo que algunos afirman, que la confusión fue porque uno de los periodistas abrió su maletín, sacó su franela, que desenvolvió su cámara, y al ver que era una franela roja, los comuneros pensaron que eran senderistas. Es una versión, ¿no?, que algunos dicen. Pero fuera de eso, hay que aclarar algo. No fue la Comisión Vargas Llosa la que dijo eso. No fue la Comisión Vargas Llosa la que dijo que se confundieron las cámaras con armas. No fue la Comisión Vargas Llosa la que dijo que los periodistas portaban una bandera. Comentó dentro de su informe la comisión que dentro de las versiones de los comuneros se decía eso, pero en ningún momento lo afirmó. Inclusive dentro del mismo informe la comisión dice que no era posible que por lo menos algunos comuneros no conozcan lo que era una cámara fotográfica. Ahora, en cuanto a que no hubo diálogo, a que no hubo un encuentro, un aviso previo de la confrontación entre los comuneros y los periodistas, en ese momento no se podía saber hasta que aparecieron las fotos después. Las fotos muestran que antes de la matanza hubo un diálogo, hubo un encuentro, hubo una pelea en todo caso, ¿no? Entonces, sin embargo, ya esa comisión, también leyendo su informe, dice claramente que su convicción absoluta es que fueron atacados inmediatamente, pero que no descarta como comisión colectiva que pudo haber un diálogo, que habían hecho hablantes entre los periodistas, pero que ese diálogo fue infructuoso. Es decir, la propia Comisión Vargas Llosa también dejó entrever que podría haber habido un diálogo con los periodistas que hecho hablantes, pero que el diálogo fue infructuoso. Entonces, lo que yo quiero dejar en claro acá, ojo, no estoy defendiendo la posición de la Comisión Vargas Llosa, pero lo que se trata es justamente, el objetivo del periodismo, buscar la verdad y decir la verdad sobre las cosas. La Comisión Vargas Llosa no dijo esas cosas que mayormente fueron difundidas por Clemente Novello y por la gente afín al gobierno. No fue dicha en esa comisión. Ahora, ¿qué es lo que fue condenable o lo que fue criticable de la comisión? Que definitivamente descartó la presencia de militares infiltrados
descartó toda la responsabilidad del Estado y dijo que la culpa era pues de la sociedad que había olvidado a ese pueblo. Dijo que ese pueblo era un pueblo primitivo, violento, que había heredado ancestralmente esa violencia y que en ese momento, ante la presión del Sendero Luminoso, explotó y actuó de esa manera. Entonces, esta interpretación antropológica fue la criticada. Pero esta interpretación antropológica no cambia el hecho de que el relato de la comisión se basa en que cuando llegaron no hubo un diálogo, fueron agredidos, o pudo haber un diálogo infructuoso. Que nunca dijeron que no conocían las cámaras fotográficas o que hubo una bandera roja. Y tampoco la comisión descarta, no deja de lado, la comisión Vargas Llosa, tampoco deja de lado el hecho de que los hinchis o los militares, las fuerzas conjuntas que había, de policías y marinos y ejército, incluso FARC, llegaron y advertían diciéndole defiéndanse, la versión más común difundida que incluso da origen en un libro, como les decía, que los que nosotros venimos en helicóptero y los que llegan a pie son los senderistas, son los terroristas simpáticos. Entonces, si hubo militares, efectivos militares que días antes llegaron a Xulajay, y no solamente días antes, probablemente desde mucho más anteriormente, iban inculcando esa idea, defiéndanse y maten a los terroristas, ante esa justificación podrían haber actuado los comuneros. Eso también lo dijo la Comisión Vargas Llosa. Lo que hizo fue exonerar de culpa al Estado, a los mandos políticos, a los mandos militares, y negar que pudo haber habido infiltración de algún momento de militar. Pero no negó que sí hubo ese llamamiento de los agentes que fueron a Xulajay en decirles que ataquen, que maten inclusive a los que vinieran, a los desconocidos, porque podían ser senderistas. Eso no lo negó. Entonces, partiendo de eso, existe una amplia literatura de periodistas, antropólogos, historiadores, aficionados, de todo, en libros, en artículos periodísticos, en internet, donde ustedes van a encontrar que se critica que por qué no, que por qué se dice que hubo la confusión de la cámara con las armas, por qué se dice que hubo bandera roja, por qué no se dice que los militares acusaron que se maten. Pero eso sí se dijo. Eso sí se dijo desde el inicio, lo dijo la Comisión Vargas Llosa. Vuelvo a decir, lo que se condenó a la Comisión Vargas Llosa fue la interpretación antropológica, de no encontrar responsables y de echarle la culpa a esa violencia ancestral que venía del pueblo iquichana, ¿no? De la etnia iquichana, de toda la zona de Xulajay, ¿no? Xulajay, Huaychao. Entonces, de ahí viene, años después, la Comisión de la Verdad. Ahora, detengámonos a analizar qué es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad ha servido para iniciar procesos judiciales y sentenciar a militares de alta graduación por matanzas selectivas o grupales que de otra manera no se hubieran hecho. Y hasta ahora siguen muchos juicios. Y luego han conseguido reparaciones y poder dar a conocer los desaparecidos, etc. Entonces la labor de la Comisión de la Verdad ha sido muy grande. Se puede tener discrepancia con la posición política de algunos de sus miembros. Un sector de los militares, de los políticos, dicen no, pues es caviar o es promojo que han querido digamos, condenar a las Fuerzas Armadas. Y un sector de extrema izquierda dice no, ha sido un blando, acusa de todo el senderismo y libra al Estado de su responsabilidad. Para quien ha leído las miles de páginas de la Comisión de la Verdad, que no todos podemos hacerlo horas y horas, realmente no encontramos ni lo uno ni lo otro. La Comisión de la Verdad, hasta cierto punto, dentro de su alcance, dentro de su posición ideológica, dentro de sus recursos, en mi opinión ha sido lo más imparcial posible. Y ha acusado, bueno, no es una organización judicial, pero ha denunciado en todo caso, ha comprobado las matanzas, las masacres de uno y otro lado por igual. De uno y otro lado por igual. Ha denunciado que los senderistas se llevaban a los niños adolescentes. Ha denunciado que aquellos que no seguían a los senderistas eran ejecutados, ¿no? Hombres, mujeres y niños. Ha denunciado que los policías y militares torturaban en los cuarteles. Ha denunciado que se hacía desaparecer a las personas. Ha denunciado matanzas con descuartizamientos, torturas con
electricidad, ahogamiento, etc. Ha dado nombres, ha dado fechas, ha dado lugares, ha sacado documentos. Como les digo, todo eso ha servido para hacer procesos judiciales, que algunos hasta la fecha siguen, para sentenciar tanto a senderistas, a terroristas, como a elementos militares y policiales. Por tanto, creemos que la Comisión de Verdad, dentro de sus limitaciones, actuó de una manera lo más imparcial posible, denunciando a ambos bandos. Que el conflicto fue la responsabilidad, pero que según su balance, la mayor parte de las muertes la ejecutaron los terroristas. Y eso es lo que algunos critican. Pero un gran número considerable de muertes también la ejecutaron las fuerzas del orden. En ambos casos, puede decirse que lo importante de esto es que se dio a conocer muchos hechos que por primera vez se escuchaban, que incluso no habían salido ni en la noticia. Y se pudo conseguir documentación que permitió la sentencia de algunos, pero otros lamentablemente gozan de impunidad. Luego de llegar a la Corte Suprema, de pedir revisiones, etc., algunos sí lograron librarla, con el apoyo, pues lamentablemente, todavía de un sector del Estado que permite esa impunidad. Pero otra gran parte sí ha sido sentenciada, ¿no? Luego también tenemos pues el surgimiento de los grupos paramilitares, ya luego del gobierno de Belaúnde, ¿no? El famoso Comando Godillo Franco y el Grupo Colina, ya en los gobiernos de Lapra y de Fujimori. Esa es otra historia. Entonces estamos en que la Comisión de la Verdad merece cierta credibilidad o bastante credibilidad, al menos en mi opinión. Yo invito a aquellos que no lo han hecho a leer, si no la totalidad, la mayor parte del informe. Y van a encontrar cosas verdaderamente espeluznantes, pero también van a encontrar una posición bastante imparcial y objetiva de todos los lugares del Perú y en Lima también. Entonces, ¿qué dijo la Comisión de la Verdad sobre los sucesos de Xirajá? Prácticamente lo mismo que la Comisión Vargas Llosa, solamente que la Comisión de la Verdad tuvo acceso ya al expediente judicial, y ya se había formado, ya se había concluido, estamos hablando del año 2003 ya, ¿no? Prácticamente 20 años después, ¿no? Su informe final. También tuvo acceso a las versiones de las fotos, ¿no? Tuvo acceso a nuevamente tomarle declaraciones a los sobrevivientes o a los familiares de los sobrevivientes en Ushurajay, una amplia documentación, y sobre todo también tuvo y denunció que antes y después de la muerte de periodistas, en Ushurajay también hubo una gran matanza. Por lo menos tienen una lista de 135 muertos comuneros ushurajaínos. ¿En manos de quién? De Sendero Luminoso, de las Fuerzas Armadas, e inclusive hasta de sus comunidades vecinas. Es decir, las comunidades vecinas que eran rivales temían que fueran senderistas los ushurajaínos y aprovechaban también para eliminarlos y apropiarse de su ganado, apropiarse de su tierra, por los conflictos que existían también ya en esa zona. Entonces, de tal manera que la Comisión de Verdad fue más allá del caso de los periodistas y mostró la lista de 135 ushurajaínos muertos por la violencia, en manos de Sendero, en manos de las fuerzas militares o incluso en manos de sus comunidades rivales, de otros campesinos, ¿no? Entonces esto habló que para Ushurajay pues el hecho de los periodistas fue mucho más duro que la condena de 3 pobladores y de el impacto que causó, el descrédito que causó para ese pueblo. Significó la muerte prácticamente de la tercera parte de sus habitantes, porque no era un pueblo de más de 500 habitantes, 470 según dice, ¿no? Entonces esto fue lo que descubre y abre la Comisión de la Verdad, pero llega a la conclusión que la muerte la hicieron los comuneros. Efectivamente dice que pudo haber habido un diálogo que no se completó, que no también no difunde, sino comenta el tema de lo que se dijo de la bandera, de lo que se dijo de la confusión de la Cámara, pero no lo sostiene, ¿no? Llega a conclusiones similares, desde un punto de vista antropológico diferente. No habla de que es otro Perú, que era un pueblo primitivo, nada, era un pueblo que tenía cierta conexión con la capital de provincia, con la civilización actual, ¿no? No era un pueblo primitivo, aislado, bárbaro, pero aún así actuó por la ansiedad y el temor de la matanza que organizaban los senderistas. Eso fue la conclusión que llega a la Comisión de la Verdad. Luego tenemos un proceso judicial donde, como vuelvo a decir, nos hubiera gustado tener al doctor Falconi,
especialista en el tema, porque él ha llevado el caso, ha escrito un libro, con quien hemos dialogado una vez y nos pareció efectivamente muy convincente su versión. Y ahí en este proceso judicial, se da pues la total falta de cooperación de las Fuerzas Armadas y policiales cuando son citadas, ¿no? La ausencia, la desaparición, no la desaparición, sino la negativa de participar y de declarar de los militares y policías, ¿no? La dilación del proceso, ¿no? Se cita 17, se sentencia 3, 10 de los 17 están muertos y se siguieron dando orden de captura cuando ya estaban muertos. Pero lo importante es que la sentencia llega a la conclusión que es, en base a la foto, en base a las declaraciones de la hermana del guía Argumedo, podrían haber estado presentes infiltrados militares o policiales. Y se ordenó pues la citación, ¿no? la investigación sobre ellos, cosa que nunca se hizo. Nadie obedeció esa orden judicial y el expediente está archivado, ¿no? Bueno, como dicen, está suspendido, puede reabrirse, pero en realidad la práctica no es así. Como alternativa ante eso, otro detalle más que mencionar ahí, que de acuerdo a las necropsias, a las autopsias, se determina que prácticamente todos los periodistas tenían la muerte por un golpe en el cráneo, ¿no? Que podría ser compatible con culata de fusil, lo cual hace pensar que efectivamente fueron los militares. Pero hablando desde el punto de vista netamente legal, no desde el punto de vista de lo que quisiéramos dar por comprobado, no solamente dice que es compatible con culata, puede ser compatible con objeto contundente duro, que puede ser una piedra o un palo. Entonces, para efectos judiciales, a pesar de que se da la suspicacia, la sospecha, no es una prueba contundente, porque si bien puede haber sido una culata, puede haber sido también una piedra o puede haber sido un palo. Entonces, esta necropsia nos crea la suspicacia, nos crea la duda, pero no es una prueba lamentablemente contundente, porque la misma forense dice objeto contundente duro, compatible con tales y tales cosas. Puede ser una cosa o puede ser otra, no hay una afirmación con exactitud. Luego llegamos a la Corte Interamericana. Justamente acá, ¿no? El Centro Federal de Periodistas de Lima inicialmente fue el que presenta la demanda, luego se presentan los copeticionarios, los familiares, ¿no? Intervienen presentando ya documentos complementarios y ya desde febrero de 2003, si no me equivoco, se presentó esta petición. Pero aquí hay que conocer qué es la comisión, qué es la Corte, cuáles son sus funciones, ¿no? Decimos vamos a la Corte, pero no tenemos idea específicamente qué vamos a aprender en la Corte. Lo que existe es una Convención Americana de Derechos Humanos, donde la mayoría de los países latinoamericanos, han acordado respetar una serie de derechos, ¿no? Los derechos humanos fundamentales a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales, ¿no? A la salud, etc. Entonces, estos derechos fundamentales que todos los países americanos han acordado respetar son supervisados por dos organismos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos diferentes. El primer paso es ir a la comisión, no con una denuncia o demanda, sino con lo que se llama una petición. Yo le digo, señores de la Comisión Interamericana, acá en mi país se han violado los derechos humanos y solicito que ustedes investiguen, se pronuncien. Para eso tengo que demostrar que se agotó la vía interna, tengo que presentar algunas pruebas, algunas reacciones. Lo primero que hace esta comisión es solamente estudiar el caso y admitir. Comunica al Estado, el Estado contesta, señor, yo no he hecho nada, yo ya di mi ley que lo declaré mártires, ya en proceso judicial, no se sentenció a 3 personas, yo no he hecho nada, soy inocente. Eso contestó el Estado. Frente a eso, la comisión acepta admitir esa petición. Recién cuando, en marzo del 2010. Aquí hay algo que me parece preocupante, porque normalmente en la comisión tenemos muchos juicios de terroristas ante la Corte Interamericana que han motivado reparaciones, etcétera, que duran un promedio de 5 a 7 años, terminados. Sin embargo, acá tenemos un proceso que empezó en el 2003, lo admiten en el 2010 y ya estamos en 2016. Casi 13 años. Aún considerando que los procedimientos ante la Corte y la Comisión son lentos y largos, 13 años es bastante.
normalmente de 5, 7 hasta 10 años quizás, ¿no? Entonces solamente para que lo admitan pasó 7 años. Entonces ahí ahora está admitido. Entonces la Corte dice, bueno, acá los peticionarios en su primera petición no me dijeron con exactitud cuáles serían los derechos violados. La Corte determina que los derechos violados serían a la vida, a la integridad física, a la protección judicial y a la garantía judicial, que son cosas diferentes y que merecen investigación. Entonces ya estamos, a partir de 2010, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué correspondía? Que la Comisión proponga una solución amistosa, el Estado no la acepta, se pronuncie sobre el fondo, recomienda al Estado cumplir, el Estado sigue sin aceptar, se eleve a la Corte. Ahí sí ya se convierte en juicio. Y la Corte Interamericana es la que puede obligar al Estado a dar mejor información. Y luego, lógicamente, reparar, etc. Entonces, la Corte Interamericana ya es un proceso contencioso entre los peticionarios, no es un juicio, en otras palabras, ya tiene mayor poder de exigir que el Estado rinda cuenta sobre este caso. Entonces, estamos en la etapa de admisión en el año 2010. Lo que han hecho los gremios periodísticos, muy bien intencionados, muy bien asesorados obviamente, es pedir el allanamiento. Pero el Estado, en el gobierno anterior, yo dudo que en un próximo gobierno se allane. Y no solamente es por la falta de voluntad política, sino es por la legislación. Nuestra legislación para el Ministerio de Justicia, que es el encargado de ver estos casos, para los procuradores, ya les prohíbe eso prácticamente. No les se lo prohíbe expresamente, pero prácticamente no lo hacen. ¿Por qué? Porque sucedió que con los casos de los terroristas hubo muchos allanamientos. El Estado dijo, ya, pues, los allanamos, les pagamos, los reconocemos. Y esos funcionarios fueron sancionados. Fueron sacados del Ministerio de Justicia, aunque algunos volvieron después. Entonces, esta política del allanamiento ante la demanda de la Corte Interamericana ya no es una política del Estado peruano. Es por ahí la dificultad. No es por falta de voluntad. De repente el presidente o el Ministerio de Justicia puede querer hacerlo, pero tiene ese impedimento. No forma parte de la política del Estado peruano allanarse, aceptar las demandas, ¿no? Porque no es el presidente o el ministro el que se allana, sino es todo el país, todo el Estado, toda la nación. Y la consecuencia de eso la paga toda la nación en caso de tener que dar una reparación o tener que reconocer algo. Por eso es que es probable, en mi opinión, que este allanamiento no se dé. Además ya pasaron desde el 2010 hasta el 2016 6 años. Entonces lo recomendable es pedirle a esta comisión que proponga, no sé si lo habrá hecho, por eso me hubiera gustado que esté el doctor Falconi, no las partes, no el Estado ni los familiares, sino la misma comisión propone una solución amistosa, una especie de conciliación. Tiene que estar propuesta, tiene que estar en el papel para que esa solución amistosa la acepten o no las partes. Si la aceptan, sale, como les dije antes, una recomendación que el Estado debe cumplirla, y si no la cumple, pasa a la Corte. De no darse esta etapa, pasa a la Corte, y la Corte ya emplaza al Estado peruano, inicia un proceso que probablemente demore 3, 5, 7 años, pero tendría que iniciarse, y finalmente llegaríamos pues a que la Corte Interamericana, luego de una investigación, luego de presionar al Estado peruano, determine si hubo o no intervención de militares en esta matanza. Otro de los pedidos es abrir los secretos militares. Han pasado 33 años que los partes de inteligencia, el personal que estuvo presente en esa época, días antes, días después, se determine con exactitud. Se sabe algunos nombres, se sabe algunos hechos, pero no la totalidad. Entonces, después de 33 años, no habría impedimento alguno de que toda esa información militar policial salga, las partes policiales, las órdenes, ¿no? Se identifique. Probablemente algunos, la gran mayoría de fallecidos, si hay algún sobreviviente, algún militar, marino, etcétera, podría testimoniar. En caso de las responsabilidades políticas, tenemos el ejemplo del presidente Fujimori, que ha sido sentenciado por casos de derechos humanos por la autoría mediática, porque él conocía que se estaban dando esos casos a través de Fujimori y Montesinos, o inclusive se supone que podía haber dado alguna de las órdenes. Pero estamos hablando del año 83. En el año 83 no existía esa teoría de la autoría mediática. Sería prácticamente imposible aplicarle eso al expresidente Belaúnde o a los ministros de esa época, ¿no? O sea, decir que Belaúnde o el ministro de Interior, el ministro de esa época, conocían o consintieron esa cosa y merecían una sanción como Estado, ya no en persona porque ya no existen, pero como Estado. Lo otro es buscar responsabilidades individuales, que el general Noel, también ya fallecido, fue el que ordenó.
O que el militar que dijo maten, también él tiene una capacidad, porque no tenía por qué decirles, confundir a los comuneros y decir maten al que viene. Determinar quién fue el que dijo eso y por qué lo dijo, bajo qué orden, o lo dijo por iniciativa propia. Y determinar si hubo o no hubo infiltrados, por lo menos uno. O sea que dentro de la matanza intervino, vestido de poncho, un militar o un policía. ¿Cómo sabremos eso? La única forma es que el Estado lo revele. Porque en las investigaciones existen indicios, suposiciones, especulaciones, pero no hay una prueba concreta, aparte de la foto, que sugiere, bueno, una vestimenta no usual, un personaje que está en la falda del cerro, que se supone que es una actitud militar, custodiando, pero bien podría también ser un vigía de los mismos comuneros, ¿no? Es un indicio, pero no es una prueba contundente. El tema de las necrosias es un indicio, pero sigue sin ser una prueba contundente. Pero sin embargo, todavía después de 2 años, en vista de toda esta suspicacia, de toda esta duda, con todo derecho, de los familiares, de los problemas periodísticos, de la sociedad peruana en general, es necesario que el Estado peruano devele este secreto. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Simplemente que el Estado reconoce una responsabilidad. ¿Cómo se va a sancionar pues, a presidenta actual y a general actual? ¿No? Simplemente queda pues un desprestigio más para la institución de los muchos que ya tiene, de tantos juicios en los cuales han sido sentenciados militares y policías como responsables de la matanza. Quedaría demostrar la ineficacia, la torpeza, el desconocimiento del presidente Belaúnde y sus políticos de ese tiempo, que no supieron afrontar, no tuvieron el valor de dar instrucciones precisas a los militares de que no violen los derechos humanos, ¿no? Obviamente a los políticos actuales no les gustaría que su imagen de los políticos de ese tiempo se desprestige, pero es necesario conocer la verdad. Entonces, en esa etapa estamos. Estamos en la etapa de que en la Comisión Interamericana, si no se llega a un acuerdo, lo eleva a la Corte, y que la Corte, a través de su presión, puede exigir al Estado peruano que devele, que muestre toda esa información militar secreta y que se pueda, digamos, demostrar la responsabilidad política o militar si la hubo. ¿Cuál es la principal hipótesis? De que fue una orden directa de Clemente Noel o de algún oficial de mando medio. ¿Participaron o no los militares, aunque sea uno infiltrado que también ejecutó la matanza? Y que hay responsabilidad en haber aconsejado a los comuneros que maten. Ese sería el tema. Las otras especulaciones de que en Guaychao mataron niños, de que se iban a entrevistar con un jefe senderista, o de que había bases militares americanas, argentinas escondidas, eso, con el perdón de lo que creen en esa historia, me parece ya fuera del alcance de lo que realmente se busca. Lo que queremos saber es si hubo o no hubo intervención militar, y si hubo o no hubo orden militar o política, ¿no? Entonces, ese tema, y eso, ojalá que lo resuelva la Corte, o seguirá siendo pues algo que todos los años tendremos que estar presionando al Estado para que de una vez salga la verdad. El hecho es de que los comuneros entrevistados el mismo día de los hechos, o al día, hasta los 2 o 3 días de los hechos, entrevistados 10 años después, entrevistados 20 años después, entrevistados 30 años después, dicen lo mismo: fuimos nosotros por ignorantes, fuimos nosotros porque el militar, el Siches nos dijo matemos a los que vienen a pie. Los comuneros siguen diciendo eso. Entonces hay versiones antropológicas que dicen, bueno, pues esa es una versión de la comunidad para defenderse, ¿no? Para cuidar su honor, ¿no? Pero esa es una versión que la comunidad permanentemente ha repetido, y en muchos libros y textos y reportajes ustedes van a encontrar. Justamente para hacer este libro, los autores han entrevistado a los comuneros, a los pobladores Chajay, y ellos manifiestan que todos le han contestado lo mismo. Antes que eso, una universidad también ha hecho hace un par de años entrevistas a los comuneros y siguen diciendo lo mismo. Y hace 10 o 15 años, por ejemplo, un autor que a mí me parece excelente sobre el tema, que es el historiador ponciano del Pino Guamán, él manifiesta también que conversando con los comuneros también dicen lo mismo, que efectivamente hubo un acuerdo comunal de defenderse de los terroristas, que había el temor que por la matanza de Guaychao y porque días antes en el mismo Chilajay se habían matado senderistas,
los senderistas iban a venir a tomar represalia. Frente a eso, más el licor, el miedo, la confianza de que los militares lo iban a apoyar cuando mataban terroristas, actuaron así. Esa es la versión oficial casi común de todo, ¿no? De la Comisión Vargas Llosa, la Comisión de la Verdad y muchas posiciones oficiales. Y lo que dijo el Estado le contestó a la Corte Interamericana. El otro detalle es de que probablemente se quiso impedir que se lleguen a entrevistar con un mando senderista, con que se había concertado. Eso lo devela, puede creerse o puede no creerse, pero es una versión que existe. El señor Ricardo Uceda, el periodista Ricardo Uceda, en su obra Muerte en Quita Bonito, donde él cuenta que efectivamente, por intermedio de unos periodistas, se especulaba de que se iba a buscar a un mando senderista y que eso fue lo que impidió, eso fue lo que quería impedir la Fuerza Armada. Pero sin embargo, este mismo periodista cuenta que habiendo entrevistado a un mando senderista de esa época, él le cuenta que jamás supieron ni tuvieron ningún contacto con los periodistas. Y también en este otro libro, los periodistas TIPE, ellos también mencionan lo mismo, que se entrevistaron con este mando senderista y él les ha dicho que definitivamente no había ningún contacto para entrevistas, ¿no? Que realmente el destino de los periodistas era Huaychao. A investigar si hubo o no hubo muerte de niños, a investigar si esa muerte la causaron los comuneros de Huaychao o la causaron los militares, ¿no? En el camino sucedió lo que sucedió. Confusión, orden militar, ¿no? ¿Qué sucedió realmente? Los campesinos asesinaron a los periodistas, exacerbados por el alcohol, exacerbados por el miedo, confundidos o también aleccionados por la fuerza militar. Aleccionados por la fuerza militar que le dijo háganlo, o inclusive con la participación directa de militares y por orden directa de militares. Eso es, como se dice legalmente, el punto controvertido. Es sobre lo que se debió haber determinado en el juicio y lo que tendrá que determinar la Corte Interamericana. O sea, son dos posiciones. Los periodistas llegaron, discutieron con los comuneros pensaron que eran terroristas, los comuneros estaban con el miedo de que venían los terroristas a dar represalia, los comuneros habían bebido licor y atacaron a los periodistas. Y lo otro es que dentro de esos atacantes había un militar o un policía, hubo una orden directa que le dijeron hoy acaben con ellos porque no nos conviene que vengan a conocer la información, y hubo responsabilidad política de no permitir, sabiendo que había ese peligro, de no advertírselos, de no tener alguna precaución a favor de los periodistas. Esto es, digamos, lo que está todavía en duda, lo que está todavía en tela de juicio, ¿no? Ahora, sumar a esto múltiples especulaciones no nos ayuda. Sumar a esto y especular que había una base militar, una base argentina, que eran extranjeros los que vinieron, de que un periodista le quiso ganar la noticia y por eso se fueron primeros, eran los favoritos de Noel. Todas esas especulaciones no ayudan al esclarecimiento. Y sin embargo, cuando abrimos un libro, cuando abrimos un artículo periodístico, cuando buscamos en internet, encontramos decenas de especulaciones. Encontramos también, vuelvo a decir, no estoy de acuerdo 100% con lo dicho por la Comisión Vargas Llosa, por supuesto que no, pero tampoco me gusta que se diga cosas que no dicen en ese informe, ¿no? Existen artículos periodísticos, existen notas en internet bien amplias y aparentemente bien fundamentadas. La Comisión Vargas Llosa dijo que mostraron la bandera roja. La Comisión Vargas Llosa dijo que confundieron las cámaras. Y eso no es cierto. La Comisión Vargas Llosa no lo dijo eso, ¿no? Entonces, como digo, todas estas especulaciones, estas confusiones no ayudan al esclarecimiento del caso, ¿no? Analizando esas cuatro comisiones o esas cuatro instancias, Comisión Vargas Llosa, Comisión de la Verdad, proceso judicial y lo que se ha avanzado en la Corte Americana, vuelvo a decirles que la conclusión es esta, ¿no? Fue espontáneo, fue temor, fue miedo a la represalia, fue confusión o fue orden militar y hubo infiltrados militares. Esas son las cosas que se tienen que aclarar. Tenemos pruebas, tenemos indicios. Las fotos, los testimonios de Juana Lidia Olmedo, las necrosis, tenemos indicios. Pruebas contundentes desde un punto de vista judicial y legal, no lo son. No lo son, ¿no? Pero eso ya lo determinará
la Corte Interamericana. Porque de repente la Corte Interamericana, haciendo uso de una teoría jurídica, puede darle validez, puede interpretarlas, ¿no? Así como también la gran necesidad de que el Estado devele esos secretos. Pero eso no lo va a hacer voluntariamente. Entonces, esperemos, ojalá, que a través de la Corte, y fuera de todo este marco, fuera de la parte legal, del análisis, de los trámites, de los procesos, bueno, pues el homenaje, el reconocimiento a lo que significó esto, a lo que significó para el periodismo y para la colectividad peruana, que un grupo de personas vayan a buscar la verdad y mueran en el intento y que haya impunidad sobre esto. Eso merece reconocimiento, para eso son estas conmemoraciones año tras año y que deberán ser heredadas por los futuros jóvenes periodistas y por los deudos, las generaciones siguientes de esos familiares. Esa es la importancia, esa es la memoria, esa es la búsqueda, ¿verdad? Esa es la búsqueda de la protección. Y sumado a esto, yo me sumo a lo que informó la Comisión de la Verdad, es que también no olvidar que sumado a estos 8 periodistas, a estos mártires del periodismo, a estos héroes declarados por ley, también vivieron 135 caídos. Culpables o no, pero no tenían por qué morir extrajudicialmente. A manos de Sendero o a manos de los militares o a manos de sus comunidades rurales. Pero no tenían, no merecían esa muerte, no merecían andar viviendo en los cerros escondidos, no merecían venirse y dispersarse por todo el Perú ocultándose. Y luego ahora ya existe un repoblamiento, existe pues la superación de ese sufrimiento de tantos años. Pero también estos 135, no anónimos porque su lista figura en la Comisión de la Verdad, y hoy día le hemos publicado también en un artículo de la página web de la Federación, estos 135 churacaídos, buenas o malas personas, pero no tenían por qué ser ejecutados extrajudicialmente por nada, ¿no? Recordarlos a ellos, recordar a los 8 periodistas y recordar a todos los peruanos inocentes de izquierda, derecha, militares o civiles que cayeron en ese confrontamiento inútil, sangriento, porque las protestas son justas. Dijimos antes acá, la rebelión del 7 de agosto fue justa y fueron asesinados y merecen la condena total de la actuación de los hinchas en ese momento. Pero eso no fue terrorismo, esa fue una protesta social, fue una defensa de la justicia, no fue una cuestión ideológica destinada a capturar el poder a cualquier costa, inclusive a costa de la muerte de los inocentes. Bien, muchas gracias, con esto concluyo y esperamos que se pregunten. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas que deseen hacer, pero previamente el coro Jesús Nazareno de Ayacucho va a interpretar Mi Cuñita. La interpretación va a ser Pucamayo. La medalla en Pucamayo. Voy a preguntar. La medalla en Pucamayo. En el lapicero solo
en defensa, pero no bonito, ¿no? Con el texto. Bueno, ahora invitamos a nuestros distinguidos asistentes a hacer preguntas o aportes en estos momentos. El señor Juan Suárez Moncada y después. Primero felicitar a Miguel Sea por la extraordinaria y brillante exposición, sobre todo equilibrada, tanto los elementos de uno y otro punto de vista a un tema que no podemos dejar de ver con pasión. Quienes acompañamos a los periodistas de Uchulajay en el trabajo diario, en la fuente que ellos cubrían, que era Palacio de Gobierno. Lo conocí en el trabajo diario, gente sencilla y maravillosa. Tenían la sencillez de la gente que es muy especial. No era cualquier tipo de periodista el que se atreva a arriesgar su vida para conseguir la verdad. Y así como Miguel es el ejemplo, debemos ser acuciosos, estudiosos de las fuentes, nos debemos a las fuentes y tener cuidado de no decir nada que sea simple información, porque eso no ayuda, no ha hecho absolutamente nada. Yo voy a felicitar también al coro de la hermandad, los nazarenos que escucharon siempre ese clima, que cantan un sentimiento realmente extraordinario, y les voy a pedir, tomo la licencia de pedirles que canten una canción que emociona mucho y que la vi cantar en los templos de muchos cristianos, Yaya, Jesucristo. Eso les voy a pedir que sea como un homenaje a nuestros hermanos, los monjes de Uchulajay, a quienes un día como hace 33 años en las alturas de Uchulajay dieron sus vidas. Y mi protesta ahorita es lo inaudito, que resulta que no se revelen los hechos habiendo pasado tantos años. Javier Ashway, enviado especial del diario El Comercio, publica en la edición del Comercio del día 27 de enero de 1983. Hoy, por el día 26 de enero, llegaron de Lima los altos mandos militares y policiales al cuartel Los Cabitos, y de ahí partieron a los lugares, no solamente Uchulajay, sino también a otro lugar, ¿no? A Huaychao y a Uchulajay. Este hecho es una fuente escrita, es mirada con cuidado antes de que llegue un alto mando militar. Una semana antes tiene que haber una operación de limpieza, que no puede ir así a ciegas, ¿no? Y tiene que haber habido una operación de limpieza cuyos resultados sí los conocemos: muerte de niños y niñas. Y también en Uchulajay hay una muerte publicada antes de la matanza de los periodistas. Pero ¿por qué mantener esto en silencio? ¿Por
qué no se revelan las informaciones militares? Es lo que estamos demandando nosotros, porque la verdad debe abrirse paso. Javier Aspe, lamentablemente, falleció en un accidente, pero él nos decía que lo que él escribió fue real y nadie lo discutió. Los altos mandos militares y policiales viajaron el 26 de enero de 1983, estuvieron en el lugar, en Huaychao y también en Uchurajay. Hubo o no presencia militar. ¿Por qué no se quiere confirmar? Pero está ahí la versión de un periodista que no es el responsable. Javier Aspe no es cualquier improvisado. El comercio no va a enviar a una persona improvisada. El comercio es el de comercio. Y si sale publicado que ese día estuvieron los altos mandos policiales y militares, no tenemos por qué ponerlo en duda. Estuvieron. ¿No? Y no vamos a especular si la semana anterior se hizo o no la operación de limpieza que provocó la muerte. Pero lo que sí podemos decir que sí hubo esas muertes, tanto en Huaychao, previas a la presencia de los periodistas, que fue el motivo de Huaychao, y también hubo en el mismo Uchurajay. No concuerdo con muchas versiones exageradas que hay, ¿no?, respecto a bases militares norteamericanas o argentinas, ¿no? Eso es una explicación que no ayuda absolutamente a nada. Pero sí podemos rastrear en lo que son las concepciones que ha habido respecto a lo que está como doctrina, como experiencia dentro de la guerra sucia. ¿Qué es lo que se experimentó en Vietnam o en Francia? Ahí se experimentó con las aldeas estratégicas, porque se dice que la guerrilla, para sobrevivir, tiene que desenvolverse como el pez en el agua. Pero si yo agarro a las comunidades y les prohíbo salir y entrar, entonces la guerrilla, bueno, será, pregunto yo, que se utilizó esa estrategia de las aldeas estratégicas, que Huaychao era experimental. Tenía que haber un contacto, ¿no? ¿Y cuál era el contacto que tenían las Fuerzas Armadas en Uchurajay? Tienen que informarlo, ¿no? No es especulación, lo dice la revista X, recogiendo informaciones, ¿no?, en Ayacucho. El servicio de inteligencia capta a Fortunato Gavilán en la cárcel cuando estaba preso, y que él es la persona que es responsable. Bueno, después lo mataron a Fortunato Gavilán y se llevó los secretos en la tumba. Y no vamos a especular si fue cierto o no, pero que salió escrito, que es producto de una versión directa y que está en la revista XX, que dirigía Julio Cabrera. Esperemos que va a venir en estos días de Europa Julio Cabrera y podremos entrevistarlo y que él nos diga cuál es el origen de esa fuente, aunque los periodistas nada nos puede obligar a revelar nuestra fuente. Pero sí, cuando se revelen los secretos militares se podrá saber si es que Fortunato Gavilán fue captado por el servicio de inteligencia en la cárcel, ¿no?, cuando estaba en la cárcel. Y bueno, quiero identificarme totalmente con la gente sufriente de Ayacucho,
es decir, más de 10 desaparecidos, detenidos desaparecidos. Mamá Angélica, la señora que venía, y yo como periodista la entrevistaba estando en RPP, me decía: nosotros arañamos los cerros buscando a nuestros hijos. Y yo les pido por eso que ustedes canten en la Puñalla de Cristo en homenaje a, porque nuestros mártires y los mártires del pueblo ayacuchano son parte de una humanidad, son producto de la guerra sucia. Y lo que permitió ver ante el mundo fue precisamente, y disculpen que me extienda, no puedo dejar de hacerlo, es mi compromiso como compañero de trabajo diario de los mártires de Chacay. Creo que con esta canción que yo les pido va a ser un homenaje y un ejemplito nomás, ¿no? El guardia republicano que mató Sendero en el Torreón para asaltar la cárcel, ¿no? Marcelino Aronelli murió asesinado por las balas de Sendero Luminoso. Sus 2 hijos fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas y desaparecidos. Al padre lo mata Sendero y a los hijos las Fuerzas Armadas. Esa es la tragedia que vivió el pueblo de Ayacucho. Y la pregunta a Miguel es: ¿qué es lo que toca hacer al periodismo para que este caso tenga continuidad, tenga un desenlace favorable, pase a la corte? ¿Cómo? Y el pedido para ustedes es el apoyo de Jesucristo. Gracias. Bien, gracias por el aporte, los comentarios. Antes de contestar tu pregunta, efectivamente sí se tiene conocimiento que los militares estuvieron presentes. Y también es probable que así como Sendero Luminoso captaba comuneros para que empiecen el adoctrinamiento o le pasen información, es probable también que las Fuerzas Armadas policiales captaban comuneros, ¿no? Que de alguna manera se comprometían a pasar información, a organizar a los comuneros en la autodefensa, etc., ¿no? La pregunta es si este supuesto infiltrado de la fuerza policial era un policía o era un comunero simplemente que se le había encargado por la autodefensa o propiciar el ataque a los comuneros. Eso es justamente parte de lo que se debe esclarecer, ¿no? Pero no se niega que efectivamente tanto las fuerzas militares como los senderistas tenían sus contactos en las comunidades, definitivamente que sí, era la estrategia de ambos bandos. Ahora, también, allá que mencionaba a Mamá Angélica, realmente esa es una historia muy dramática. El pequeño museo que existe en Ayacucho, realmente, a pesar de su pequeñez, nos muestra en su infografía unas historias muy dolorosas, que también han sido impartidas por ambos bandos, tanto por el terrorismo como por las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que inclusive a Mamá Angélica en el tiempo del terrorismo se le acusaba de terrorista, ¿no? por defender la búsqueda de los desaparecidos. Pero eso ya está superado y es una gran experiencia que han tenido los ayacuchanos en buscar a los desaparecidos a través, ¿no? de la gesta de Mamá Angélica. Ahora, cuando tu pregunta concreta es, en mi opinión, no puede haber otras opiniones, hay que, los gremios periodísticos que son un importante órgano de presión y a través también de los interesados que son los familiares, yo creo que debe continuarse el trámite ante la Corte. Pienso ya que el pedido de allanamiento sería lo deseable y acelerar las cosas y que el Estado de una vez nos desclasifique los secretos, reconozca su responsabilidad y otorgue las reparaciones o las disculpas del caso. Pero como les dije yo, desde un análisis político, desde un análisis legal, es casi improbable que el Estado lo haga, ¿no? Además que no está el trámite así. Una vez que está admitido en la Comisión Interamericana, lo que corresponde es que la Comisión
presente una solución amistosa, cosa que no ha hecho, tengo entendido hasta ahora, no sé que haya otra información nueva, ¿no? Porque el allanamiento se produce cuando ya está en la corte, cuando ya estamos demandados y nos dicen de qué nos acusan, ahí establece el señor de la corte, acepto todas las acusaciones y me allano cuál es mi pena. Entonces no es propio pedir un allanamiento. Lo que habría que pedir en todo caso es que la comisión proponga la solución amistosa. Puede ser que el Estado esté de acuerdo, pero puede ser que también los interesados al final no estén. Digamos que conocer cuál es esa propuesta, ¿no? O de no haber esta propuesta, pasar directamente a la corte y ya al estilo de un proceso judicial, como les dije, hacer la demanda la hace la misma comisión, pedirle de empresa al Estado, decirle al Estado cuál sería su presunta responsabilidad, justamente lo que hemos dicho, ¿no? La participación o no de los militares, y ahí es donde recién se presentaría el allanamiento que podría hacer el Estado aceptando las acusaciones que se dan, cosa que todavía no es la etapa, porque la etapa de allanamiento es ante la Corte, no ante la Comisión. Ante la Comisión es la etapa de solución amistosa, ¿no? Y la Corte tiene el poder, como es un contencioso, de exigir la información, podrá exigir la apertura de estos secretos, y si el Estado deniega, podrá dar alguna sanción efectiva al Estado sobre ese sentido, podrá pedir la mayor publicidad, etc. Entonces, la propuesta concreta, mi sugerencia es que el trámite se siga. Podemos seguir intentando con las campañas de allanamiento, pero mientras esto no se da, digamos, impulsar el proceso ante la Corte, ante la Comisión, para que una de dos, proponga la solución amistosa, o directamente, porque el trámite lo permite, directamente pase a la Corte, la Comisión a la Corte Interamericana, para que se convierta en un proceso contencioso, en un juicio internacional, en otra palabra, ¿no? Donde tendría más poder de presión la Corte ante el Estado peruano para exigir la información del caso, ¿no? Y estoy seguro que terminará con una sanción, y aparte que la Corte produce jurisprudencia. Es difícil, como yo les dije, valorar esas pruebas porque son indicios importantes, pero no son concluyentes. La Corte podría hacer un análisis mucho más técnico, mucho más especializado, y poder valorar esas pruebas, darles consistencia y considerarlas que de una u otra forma demuestran lo que se está pidiendo. Entonces, lo ideal sería eso, en todo caso, ir al proceso ante la Corte misma. Ahora, lo que me llama la atención en el hecho de que efectivamente el proceso del 2003 al 2010, 7 años para la admisión, es relativamente largo, y del 2010 al 2016, para que aún no se haya presentado la solución amistosa o no se haya llevado a la Corte, también es largo. Como yo les dije, si revisamos los procesos de los terroristas que se han hecho ante la Corte, la mayor parte de esos procesos están entre 5, 7 y 10 años. Y ahorita en este proceso del 2003 ahora estamos en 13 años, ¿no? Entonces, habría de repente que a través de los gremios periodísticos, a través de los propios interesados, sus familiares, ¿no? Impulsarlo, ¿no? De manera unida, no todos los gremios, ¿no? La NP, FPP, el Colegio de Periodistas, PECOS, todos los gremios existentes, ¿no? Porque aquí no hay ninguna autoridad ni competencia en ese tema. Lo importante es encontrar la verdad en esta cuestión tan dura que tuvieron que pasar los periodistas. El señor Rómulo Cabero, y después hola. Buenas noches. El suscrito es de Ayacucho. En esa época del 83 trabajaba en Radio La Voz con Félix Gavilán Guamán, y en el diario Panorama Nueva Era con Octavio Infante. Se vi de que estaba hasta la sopa, discúlpenme que diga, pues uno dudaba con quién conversar. En el Hostal Santa Rosa, días antes, se han hecho todos los preparativos para viajar. Así que las fuerzas militares sabían. 1, 2, 3 salían de Ayacucho, cada 5 o 6 cuadras había militares que estaban custodiando. O sea, todos sabían quiénes iban y a qué iban. En Chacabamba, el que era el Octavio Infante, hay almuerzan, comen, inclusive ahí van con Juan Argumero, que va como guía. 1, 2, Félix Gavilán tenía tíos y tías en Uchurajal. Sabía hablar quechua de las mil maravillas, más que nosotros. Octavio Infante de la misma manera. Han estado primero detenidos, han hablado. O sea que no se puede decir que confundieron, ¿no? Ellos sabían con quién estaban prácticamente.
Lo concreto es que había fuerzas del orden ahí disfrazadas. Otra cosa, una forma más de ver esto que había fuerzas del orden disfrazadas. El campesino cuando entierra y se entierra a la gente mala, como dicen, lo entierra muy profundo, a 2 o 3 metros, y le mete espinas y piedras para que no salga. Así. Y cuando entierra a la gente normal, entierra más o menos a 1,5 metros de profundidad, y nunca a la cara del finado le cae la tierra, porque adentro le hacen un hueco especial y lo meten en su carita adentro. Pero la forma como han enterrado casi a 80 centímetros y de 2 en 2, se supone que ¿quién ha enterrado? Claro, la mano que tienen los campeones son innegables, han estado borrachos, pero había gente extraña, gente militar que estuvo ahí. Eso es lo concreto prácticamente. Si lo que no se quiere decir es otra cosa. Muchas gracias. Bien, por lo amplio del tema, no conté al detalle todo el aspecto del viaje, del alojamiento, etcétera, porque son 4 temas que teníamos que tocar. Efectivamente, en el Hostal Santa Rosa, donde hemos tenido la oportunidad de conocer y leer toda la información, iban tanto periodistas como efectivos militares y policiales. Y definitivamente los planes se hicieron a la vista de todos, ¿no? Las conversaciones, etcétera, y es muy probable, es seguro, que las fuerzas policiales o militares tenían conocimiento del inicio de la expedición. Lo otro también, que hay controles, efectivamente se pasó controles, ¿no? Uno que se llama Magdalena, según cuenta la Comisión de la Verdad, y Vargas Llosa, en el cual se identificaron y pasaron. Entonces no se descarta, definitivamente ninguna de las 2 comisiones descarta que los militares y policías tenían conocimiento de la expedición. Ahora bien, en cuanto a que fueron detenidos y luego recién ejecutados, también, eso también se comenta en la mayoría de los documentos escritos, en el proceso y en los informes, ¿no? El hecho de que la forma del entierro, ahí hay una explicación que pretenden dar al decir que bueno, fue un entierro apresurado, ¿no? Por el mismo hecho que los comuneros querían esconder o que tenían miedo, ¿no? Pero efectivamente la explicación antropológica, que esa no era la forma habitual del entierro, ¿no? También llama la atención. Entonces, si hubo militar infiltrado, todas estas, digamos, indicios, esta información nos hace pensar que sí. Pero vuelvo a decirles que para una sentencia judicial o para una decisión de la Corte Interamericana, la prueba tiene que ser más contundente. O sea, nosotros podemos creer que sí. Estamos informados que los militares no podían dejar de saber que se iba a ir. Estamos informados que la forma en que los enterraron no es la normal. Estamos informados que probablemente, o con seguridad, antes de la matanza hubo una detención o un diálogo, ¿no? Definitivamente que sí, ¿no? Ahora, ¿por qué fue lo que exacerbó los ánimos a pesar de que los comuneros eran conscientes de que eran periodistas, ¿no? Porque alguien dijo, así sean periodistas, que de repente hay infiltrados terroristas, o bueno, tenemos la orden de matarlos. Y eso solamente pudo salir de alguna autoridad policial o militar que estaba en ese momento, o por una orden que le haya llegado a alguien que hablaba a nombre de eso. Pero vuelvo a decir, toda esta información, así como la planteamos, es creíble, es válida, pero no es suficiente para una prueba ante un proceso judicial, o peor aún, ante la Corte Interamericana. Por eso es que es necesario hacer este levantamiento de toda la información secreta que existe, que el Estado debe ser obligado a hacer eso. Gracias. Olga. Muy buenas tardes, señora. Buenas noches, señor. Buenas noches. Queridos hermanos, me es grata la invitación de mi hermana Patiño. Soy rotera, soy comunera. No soy rotera, no soy delincuente, no soy terrorista. Cuando usted dice comuneros, lamentablemente esa palabra nos duele. Porque los que son campesinos, tengo sangre ayacuchana, lamentablemente y afortunadamente. Lamentablemente, porque antes cuando decía ayacuchano, terrorista. Eso decía. Le agradezco al hermano, soy limeña, pero la sangre llama. Y la mutaita también lo aprendí.
Amo la costumbre de mis ancestros. Sé leer la coca. Y gracias a la coca aprendí muchas cosas, muchas verdades. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. He sido religiosa. Pero Dios me ha llevado a muchos caminos para conocer a muchas personas, lo bueno y lo malo. Y a muchos periodistas. Es un honor, señora, que usted haya sido la esposa de un periodista. De esos dignos que ya no hay. De esos que acompañaban la huelga, las marchas. De los profesores, de Horacio Ceballos, de la CGTP, ¿no? De esos luchadores ya no hay, señora. Caretas, La República, Correo, ¿cómo era? Ahora no, lamentablemente algunos periodistas se venden la conciencia, algunos medios de comunicación callan y hacen el rey de esta guerra, disculpen el término, de esta escalatería, etcétera, mentira, que no enseñan, no educan a los niños. Soy maestra. Hay veces, como les decía, las profesiones no valen. He sido asaltada a media cuadra en la Plaza Italia, me arrastraba. Pedí ayuda, ni serenazgo ni la policía. Gente de la iglesia salía, no me ayudaba. Por eso me volví rondera. Por el maltrato del tráfico de tierras. Y ahora muchos van a querer ser al Congreso y se olvidan del pueblo que sufre. Se olvidan de muchos de nosotros. He visto en algunos partidos que he sido invitada, he visto cómo se pelean por una curul. La más barata creo que está 3.000, la más cara 150.000. No voy a decir qué partido, pero la mayoría es de derecha. Pero lamentablemente muchos de esos congresistas no valen la pena. No solamente porque mienten, van a robar. No les interesa la muerte del pasado. Hace poco, un hermano, no esperaba el apoyo de los hermanos ayacuchanos. Les agradezco. No me conocían, pero a través de un hermano he recibido un apoyo, lo que muchos esperaban de otras personas, de otras recibes. Y ellos dicen, hermano, ahora vamos a hacer la fuerza. Yo como rondera y ellos como frente de defensa, que lamentablemente han sido utilizados por el gobierno fujimorista y de repente anteriormente también melonista y etc. Ellos defienden la patria, se enfrentan contra el sendero, se enfrentan contra los delincuentes y después ellos son apresados, condenados, ¿no? Su familia también matados, denunciados. ¿Quién los defiende a ellos? Se va el gobierno y ellos quedan manchados. Nos enfrentamos entre hermanos cuando debemos reeducar. Ahora, esta nueva ronda campesina es reeducar, no maltratar ni matar, no teñirnos de sangre. Entonces yo quiero rescatar que en esta charla se pueda rescatar. Me gustaría que estuvieran alumnos periodistas acá. Me gustaría del diario de repente La República, que sé que están haciendo otro evento en otro lado. Eso no es la unidad. Pero queremos, con ese ejemplo, a través de ustedes de repente, masificar esto, que esto sea difundido, que caigan de vergüenza muchos que realmente no son los verdaderos periodistas. Porque el verdadero periodista arriesga su vida como lo hizo su esposo. Yo sé que descubrió la verdad y lo mandaron a callar de una y otra forma. Lamentablemente, eso es el engaño que hacen allá y que muchos de acá sabemos o muchos no conocemos la realidad. Porque no se difunde. Usted sabe, yo he sido invitada, 3 días antes mataron a 3 ronderos, golpearon a un hermano, que se salga Olga porque si no, no va a esa lista. He tenido que retroceder, he tenido que renunciar, porque yo digo, las bases me necesitan más que estar allá. Pero sí alguien se encargará de hacer justicia. Y ese es Dios, que lo sabe todo. Pero no puedo arriesgar la vida de mis hermanos. No puedo a cambio de darme la cabeza de, no. Seguiré adelante hasta que las fuerzas y la vida y Dios me acompañe. La felicito, hermana, por estar acá y felicito mi ponencia, hermano. Gracias por la invitación. Mi nombre es Noé Rojas Pirco. Estoy acá recién llegando desde
Ayacucho. Son milagros, porque no hay un nuevo gobierno que defienda al pueblo. Y ahora los hermanos de Ayacucho están preocupados. Después de organizarlos, de darlos el arma, ahora quieren quitarlos. Pero pregúntense por qué. Solamente ustedes lo sabrán el día de mañana. Yo les pido, hermanos, la unidad, la sinvergüencería de tus gobiernos, desde lo que yo sé, desde Belaúnde hasta Ollantaytamala. Si no lo pueden solucionar, como dice el hermano, estos problemas, yo les invito el día 30 y 31, vengan a la oración más grande del Perú, de las rondas campesinas urbanas e indígenas del Perú. Que nosotros tenemos leyes nacionales e internacionales. Somos autoridades, jueces, fiscales y policías, y con mucho más autonomía. Si el Estado no puede solucionar desde el 83 hasta ahora, nosotros lo podemos solucionar en 3 meses, hasta menos, porque nosotros estamos en pleno contacto con el pueblo campesinado. Sabemos la problemática, no solamente de los soldados que utilizaron para matar a nuestros propios hermanos. A estos gobiernos miserables, discúlpenme la palabra, desde Belaúnde hasta ahora, que utilizaron al pueblo organizado como rondas campesinas, como comités de defensas, sin una ley entregándoles a ellos. Y que me digan que ahora, que no saben quién, para mí es una vergüenza. La policía, el ejército y muchos traicioneros que han traicionado a nuestros pueblos. No solamente, hermanos, en Ayacucho, es en todo el Perú. Pero gracias a las rondas campesinas que se organizó el 29 de septiembre del año 1976, en Cajamarca no entró el sendero, porque nosotros tenemos leyes. Y les pido, por favor, vengan ustedes, que va a ser en Miro Quesada 327, que nosotros ayudaremos. Yo vengo conversando con los hermanos ya de Ayacucho, con los comités de autodefensa, los frentes de defensas, los reservistas, las otras organizaciones, que nos vamos a unir a una sola idea de defender nuestro territorio, de defender nuestros intereses. Yo soy campesino y estoy luchando a nivel nacional sin ganar ni un solo sol. Nadie me paga. Estamos también acá en Jicamarca, ya que lo dijo la hermana Laura. Ella como profesora se dedica los sábados y domingos y días particulares a estar con el pueblo, enseñarles a hacer un libro de actas, enseñarles para que ellos administren justicia. Y así que, hermanos, por favor les pido, no se dejen engañar, que no hay responsables, sí hay responsables. Y mi nombre es Noé Rodrigo. Cuando quiera ustedes lo apunten y ustedes me van a encontrar el día 30 de 31 en Miro Quesada 327, y ustedes anoten mi teléfono, que nos vamos a reunir 18 regiones del Perú, y junto a Ayacucho, junto a los hermanos de Huancavelica y de Cusco, que tienen el mismo problema lo que tienen ustedes. Y les invito a ustedes, hermanas, también ayúdennos a solucionar los problemas del Perú. Muchas gracias. Gracias. A Juan Próspero Echeverría, artista plástico. Por si acaso, después de la ceremonia, les invito, estoy ahí con mi cuadro de varios colegas. Se está exponiendo una muestra de pintura. Yo agradezco la oportunidad que me dan para poderles expresar algo sobre el tema. Soy originario, yo he nacido en el departamento de Huancavelica, sur de Huancavelica, que colinda con el departamento de Ayacucho. He sido campesino hasta mis 25 años de edad. Yo también he vivido la situación del terrorismo.
que se llama terrorismo, ¿no? Ha sido un momento extremo allá en mi pueblo, un anexo, donde ha habido presencia de los señores que le llaman terroristas y también de los hinchas. Y su actuación de cada uno de ellos han dado bastante que para hablar. Lo que se llamaban compañeros terroristas. Muchas veces comentan en la televisión los comentaristas, los analistas, ¿no?, de que eran malos, pero en realidad ya en mi pueblo nunca fueron malos. Malos eran los que, de parte de los militares, venían disfrazados como terroristas para buscar a los dirigentes del pueblo, así, y desaparecerlos. Eso ha ocurrido allá en mi pueblo. Y también los terroristas venían, conversaban con el pueblo y explicaban sobre los problemas de gobierno, de política, de problemática social, de esas cosas. Y decían, bueno, depende de su voluntad, pues si nos dan cena, nos dan, si no, pues nosotros no podemos exigir. Depende de la voluntad del pueblo. Pero cuando venían los militares, ordenaban a las señoritas que vayan a atenderlos ahí, inclusive toda la noche. Y obligaban que traigan los carneros, toda esa cosa, que los sacrifiquen para que les haga su pachamanca. Eso ha ocurrido ahí en mi pueblo. Bueno, hay bastante comentar sobre eso. Pero eso sí, los señores compañeros iban buscando a todos los que se portaban mal. Por ejemplo, había un señor hacendado que tenía su esposa y como dos queridas más. Los arreaba chicotes ahí detrás de su ganado. A eso lo buscaban. Después había los señores jueces, los alcaldes, los tenientes gobernadores, ya pertenecían a tal política, ¿no? Lapra, Acción Popular, esa cosa, ¿no? Y ellos estaban en contra prácticamente se hacía ver como que estuvieran en contra del pueblo, de los campesinos que reclamaban algo justo, y ellos, coludidos con el juez, con el teniente, se le iban contra estas personas, contra el pueblo, contra quien reclamaba algo justo. Yo tengo familiares que han sufrido prácticamente esa injusticia. No había dónde quejarse, dónde pedir justicia. Todo eso también es bastante que comentar. A un alcalde ahí lo pusieron sobre una piedra y con otra piedra lo machucaron, lo mataron. Pero ¿quién era ese alcalde? Tal vez conocía que era, pues, como decir, un maldecido que nadie lo podía denunciar, que no había dónde denunciar. Hacía una denuncia y tenía sus compadrastros, sus amiguitos. Nunca se llegaba a conseguir una justicia. Bueno, después yo me vine a la ciudad de Ica. Yo estudiaba ahí en la secundaria de San Luis Gonzaga y después en la Universidad de Ica. De San Luis Gonzaga también se llama. Yo estudiaba una carrera de contador. Entonces, ahí me tocó vivir esta etapa de mi estudio en la universidad, la etapa teórica, ¿no? De sendero. Entonces yo conozco el caso. Y ahí me vine acá a Lima por seguir la Escuela de las Bellas Artes. Entonces me incursioné por ese camino de las Bellas Artes. Entonces tengo conocimiento y he vivido también el momento de la explosión demográfica
desde el año 60 al 80, pues que todo el campo se vino hacia la ciudad. Ahí donde se formó Villa Salvador, Comas, grandes pueblos jóvenes que antes se le llamaban barriadas, porque eran pequeños, pero después fueron inmensos y ya se le llamaron pueblos jóvenes, ¿no? Hasta ahora se llama pueblo joven. Y ahí en los pueblos jóvenes yo he vivido, yo he sido fundador en San Juan del Lurigancho, pueblo joven igual. Yo vivo en Huasca. Y ahí hemos vivido el momento del primer gobierno de Lapra, todo eso, muchos delincuentes, tanto los delincuentes que asaltaban, también venían los delincuentes de parte de la municipalidad con los apristas ahí y pedían coimas, bolsas para nosotros trabajar sobre precio, ¿no? Entonces, entre el mayorista y el minorista, nosotros estuvimos en el medio, no sabíamos qué hacer. Entonces, bueno, ahí también hubo los compañeros, agarraron ahí, eliminaron una cantidad de choros, de rateros, que venían a asaltar, ¿no? Entonces ahí desaparecieron los choros, aparecieron con su pipi en la mano, ¿no? Los de los que quedaron vivos. Bueno, yo vivo en San Juan del Lurigancho, pero San Juan del Lurigancho ahorita pasa el 1.000.000 de habitantes, ¿no? Es el distrito más grande de Latinoamérica. Yo le pregunto, la pregunta es, hemos vivido el momento de terrorismo al extremo, derramar sangre, pero también, ahora ya no hay, ¿no? No se derrama sangre, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿seguimos viviendo dentro de nuestra vivencia diaria, sentimos el terror, el terrorismo? ¿Sentimos el terrorismo o ya se acabó? Entonces mi pregunta es, ¿seguimos viviendo ese sentimiento antes de este derramamiento de sangre y después de este derramamiento de sangre hasta ahora? ¿Seguimos viviendo dentro de nuestro sentimiento el sentimiento de terror, terrorismo? Yo creo que sí, con unas cuantas versiones. Quiero explicar. Por ejemplo, los de la selva se dedican al narcotráfico, a sembrar coca y recibir dólares por la siembra de sus cocas. Y si el Estado va y dice, deja de sembrar coca, te meto bala. Entonces, si van a dejar de sembrar coca, se volverán pues a hacer chuchos y estar con sus flechas. ¿Y dónde está toda esa riqueza que se llevaron, por ejemplo, el caucho? Ahorita están explotando petróleo, están explotando gas. ¿Y dónde está el progreso del pueblo? Beneficio para el pueblo. Ahorita han impedido, por ejemplo, está suspendido Conga. Y dice, por suspender Conga, Cajamarca es el departamento más pobre ahora. Pero ese es de ahorita. Pero está allá en la Concha donde se están llevando la mayor cantidad de oro de toda Latinoamérica. Desde hace años. Y sigue este departamento, es pobre, el más pobre. Entonces, San Juan del Lurigancho, yo voy a atenderme a de atención médica en el hospital. San Juan del Lurigancho, siendo ¿cómo se llama? El distrito más grande. ¿Tiene acaso una universidad? ¿Tiene acaso el hospital más grande? Una pequeña posta donde ahí nos citan para después de un mes. Si te mueres vienes a seguir atendiendo, si no ya no. Entonces, todas esas cosas, con la inseguridad que vivimos, todas esas cosas sentimos dentro de nuestros sentimientos ese sentimiento de terror. Seguimos viviendo con ese sentimiento de terror. Acá el doctor nos puede explicar si seguimos, ¿no?, viviendo esta situación de terror, terrorismo. Eso yo le pregunto, o ya no. Bueno, hemos escuchado 3 exposiciones.
Como bien dije antes, el tema de Xilajay nos sirve para reflexionar no solamente sobre la masacre que sucedió y las consecuencias de que todavía no tenemos la información completa, sino también sobre la situación social, económica, sobre los derechos humanos, ¿no? Y para eso hemos escuchado las exposiciones de 3 personas, nos han hablado de diferentes temas. Voy a tratar de hacer muy brevemente una síntesis y intentar una respuesta. En primer lugar, las comunidades campesinas. Definitivamente las comunidades campesinas forman parte de la historia central del Perú, forman parte de nuestra nacionalidad, de nuestra etnia, y tienen una organización que merece ser respetada y que tienen su propia ley, ley a nivel de Estado y sus normas internas, ¿no? Que son muy respetadas entre ellos. Existen conflictos, ¿no? Yo he asesorado comunidades que tienen conflictos con otras comunidades, ¿no? Conflictos por límites, conflictos por ganado, ¿no? Y que incluso terminan a veces violentamente, ¿no? Pero esas son cosas que se deben ir superando. El tema de las organizaciones de autodefensa, de las bandas campesinas o urbanas, también es importante. Fueron importantes en su momento para enfrentar el terrorismo y son importantes ahora para el tema de la seguridad ciudadana. Pero en ambos casos, así como le pedimos al Estado, tampoco, ni en el campo ni en la ciudad, los mismos ciudadanos tampoco debemos cometer excesos. Como yo decía antes, la famosa campaña Chapa tu Choro originó pues que a veces se chapa inocentes, originó que aún siendo culpables, bueno, a una red solar lo quemamos, ¿no? Entonces eran extremos. Entonces, ni el Estado tiene derecho a excederse, ser abusivo, explotarnos, maltratarnos, ni tampoco los mismos ciudadanos tenemos el derecho de excedernos con otros, ¿no? Ahora, ¿tenemos el derecho a defendernos? Sí, a través de la ley, a través de la organización, que en este caso son las organizaciones de seguridad, vecinales, etcétera. Pero, como les vuelvo a decir, hay un tema que son derechos humanos que son para todos. Que son para todos, que son para la izquierda, que son para la derecha, que son para los pobres y que son para los buenos. Todos debemos respetar la vida, la integridad física, el honor, ¿no? Porque si no, si excusáramos, diríamos que tendríamos algún pretexto que, motivado por la pobreza, motivado por la injusticia, podemos matar, violar, asesinar. Y eso fue justamente lo que nos llevó a esos extremos que se dieron. Ahora bien, tocando el otro tema, efectivamente como estrategia de ingreso, es cierto que algunos grupos terroristas ingresaban llevando alimentos, ingresaban castigando a los ladrones, castigando a las autoridades. Es cierto también que los militares abusaban, y es cierto también que en algunos casos los militares también hacían lo mismo. Llevaban alimentos, llevaban médicos, aparentemente trataban de portarse bien. Pero en ninguno de los casos se justifica que cualquiera de ellos, militares o terroristas, si impusieron cierto orden, si impusieron cierta colaboración, por otro lado, permitieron abusos. Permitieron e hicieron abusos, y están documentados y comprobados. Yo les dije antes, si ustedes leen la Comisión de la Verdad, podrán ver los excesos de ambos bandos. Matanzas, igual que en Xilajay, ¿no? Hachazos, palos, descuartizamiento, violaciones, de ambos bandos. Entonces, nada justifica que cualquiera de ellos, sea revolucionario o sea derechista, cometa eso. Yo discrepo bastante de eso cuando dicen el costo social de la revolución. Por hacer la revolución podemos matar, violar, asesinar. Discrepo también con los militares cuando dicen daño colateral. Con tal de salvar la seguridad y el orden, no importa que por ahí caiga un inocente, ¿no? Todas las vidas humanas tienen valor, ¿no? Y por eso, efectivamente, debemos luchar contra la injusticia, contra los abusos, contra las comunidades que las mineras las explotan, contra las denuncias que no nos hacen caso, contra la inseguridad ciudadana. Pero por otro lado, vuelvo a decir, no podemos caer en la barbarie, en el asesinato, en el atentado contra los derechos humanos. Y ahora bien, efectivamente vivimos un momento de temor por la inseguridad ciudadana, etcétera, pero también vivimos otro momento, que yo lo aprecio porque asesoro asentamientos humanos, donde hay gente de provincia, gente descendiente de comuneros, y veo ahí algo que es lo que escuchamos todos los días, que es el emprendedurismo. Veo gente pobre, pero gente que tiene su pequeño negocio, gente que construye su casa. O sea, gente que por encima de la seguridad ciudadana, por encima de los sufrimientos que tuvieron en su provincia, se superan y no necesariamente necesita el Estado, ¿no? Eso es lo que llamamos el emprendedurismo. En muchos asentamientos humanos hay pequeños negocios, hay pequeños comercios, y estas personas logran tener su pequeño capital, logran construir su casita, logran su asentamiento humano acondicionarlo, poner su piso, su vereda con su propio esfuerzo, ¿no?
Estado tiene el derecho y el deber de participar ahí, pero también hay un esfuerzo, en lugar de irnos a la violencia, en lugar de irnos a la respuesta simplemente por el impulso, hay una respuesta organizada. Entonces debemos buscar soluciones, debemos buscar, digamos, términos medios y no ir a un extremo de violencia jamás, ni aún con la excusa de la injusticia social ni de la pobreza. Porque efectivamente, si la pobreza y la injusticia social hubiera sido el motivo del Sendero Luminoso, todos hubiéramos apoyado, porque la gran mayoría de peruanos somos pobres y hemos sufrido injusticia social. Todos hubiéramos apoyado y hubiera habido una revolución y se hubiera destituido el gobierno. Pero no era únicamente la pobreza y la injusticia social, era una ideología, era un personalismo, había un presidente, pensamiento guía, que bailaba su música clásica con sus 4 mujeres y ese era el que había que obedecerle y mandaba a votar a los jovencitos que sacaban de las universidades y los gimnasios. Entonces, eso es la diferencia que tenemos que entender. Es válida la protesta social, como dije antes en el tema de Juan. Es válida la marcha, la protesta, salir a protestar contra la injusticia, contra el expolio de nuestras riquezas. Pero de ahí a seguir a una persona dictatorial, de seguir ideologías ajenas a nuestras costumbres, porque ¿quién en la comunidad, qué comunero que hablaba quechua entendía Marx, Engels, Mao, Lenin? ¿No? ¿Quién? Entonces, ese es el tema. O sea, protestemos, luchemos por la justicia social, pero no nos vayamos a extremos ajenos a nuestra realidad, ni sigamos a gente extremista que pide violencia por violencia nada más. Bien, con esto terminamos, creo yo. Un homenaje más a Shiraján. Bueno, agradecemos al doctor Miguel Sea Alayo por su brillante exposición, a todos y cada uno de ustedes también por su participación. Y para terminar con broche de oro, este día, el coro Jesús Nazareno de Ayacucho va a entonar el Apoyaya y Jesucristo.